Hola a todos, hoy vamos a ver los mejores skins o temas para Reaper. Primero, una aclaración, son los mejores en mi opinión, ¿no? Y segundo, ¿qué es un skin o un tema? Los skins o temas son una forma de hacer que Reaper tenga distintas apariencias. Por ejemplo, se puede ver como Pro Tools o como FL Studio o como de muchas otras maneras distintas. Empecemos viendo un tema llamado Smooth 6, que me parece que tiene un diseño muy trabajado y que se ve muy bien. Así se ve en la pantalla principal. Vean el diseño de las pistas. ¡Qué elegancia la de Francia! Podemos también ver el mezclador, pero un poco de zoom. Me parece que está muy bueno cómo se ven los faders y todo en general. También podemos entrar al editor MIDI, por ejemplo. Me gusta mucho cómo se ve el piano roll. También el diseño de las notas está muy bueno. Bien, veamos un poco cómo se ve en acción este tema. Voy a darle play al proyecto este que tengo acá, así ven cómo se ve en movimiento. Vemos ahora cómo descargar e instalar este tema. Para descargarlo tenemos que ir al posteo de este tema en el foro de Cocos. Tenemos que bajar hasta donde está la parte de instalación. Acá tenemos el link de descarga donde dice download. Tenemos que hacer clic acá para descargarlo. ¡Enterado! Yo ya lo tengo descargado por acá. Una vez que lo descargan tienen que hacer clic derecho, extraer todo y extraer. Una vez que descomprimieron el archivo tenemos que entrar en la carpeta que dice Smooth 6 y luego tenemos tres carpetas que son tres pasos para instalar el tema. El primer paso es instalar unas fuentes. Tenemos que ir al directorio y luego al directorio de nuestro sistema. Si tienen Windows, vayan al de Windows, y si tienen Mac, al de Mac. Eso es muy importante. Yo tengo Windows, entonces voy al de Windows. Luego seleccionamos todas las fuentes y clic derecho, instalar o instalar para todos los usuarios. Yo ya las tengo instaladas, así que me lo salteo. Y ahora tenemos que ir al paso número 2. Entramos en el directorio del paso número 2 y tenemos que seleccionar todos los archivos, clic derecho, copiar. Y ahora tenemos que copiar estos archivos en una carpeta interna de Reaper. Para esto podemos ir a Reaper y seleccionar el menú de opciones y luego vamos a la opción que dice abrir las carpetas internas de Reaper. Acá en las carpetas internas tenemos que ir al directorio que dice scripts y luego al que dice cocos. Acá hacemos clic derecho y pegamos los archivos. Esto yo ya lo hice, así que me lo salteo. Y ahora tenemos que pasar al tercer paso. Vamos a la carpeta del tercer paso y seleccionamos estos cuatro archivos. También clic derecho, copiar. Volvemos a las carpetas internas de Reaper y vamos al directorio inicial que dice Reaper y luego vamos a donde dice Color Themes. Entramos en este directorio y clic derecho, pegar. Esto ya lo hice también, así que me lo salteo. Una vez que realizamos estos tres pasos, el tema nos pide cambiar una opción dentro de Reaper. Tenemos que ir a Opciones, Preferencias y luego a la carpeta que dice Pistas y Envíos. Acá tenemos que ajustar una opción en donde dice Altura de pista en nuevos proyectos. Cambiamos de la opción que esté a Pequeña. Aceptamos y listo, ya está el tema instalado. Una vez que ya hicieron todo esto, reinician Reaper primero y luego van al menú de opciones, temas y eligen una de las opciones del tema de Smooth 6. Y listo. Antes de pasar a otro tema, y si les está gustando el video... No. Bueno, sí. Quería invitarlos a que se suscriban al canal.
que es algo gratuito y que me ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Y si ya estás suscrito al canal y querés ayudar un poco más a que siga haciendo más y mejores tutoriales, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas por ser suscriptores, por ejemplo pueden ver los videos por anticipado y participar de encuestas exclusivas. Veamos otro tema más. Este tema se llama Reaper Imperial y tiene un diseño que nos recuerda a las consolas de mezclas físicas. Lo ideal con este tema es usarlo con al menos una pantalla que tenga 1080 píxeles de definición y en lo posible usar dos pantallas, ya que el mezclador está diseñado para ocupar toda la pantalla. Vean el diseño del mezclador, que se ve muy bueno, parece que está muy bien trabajado. También vean la pantalla principal, puedo hacer un poco de zoom a las pistas o hacer menos zoom. También veamos el editor MIDI, que se ve muy bien, me gusta cómo se ve el piano roll y el diseño de las notas. Veamos un poco este tema en acción. Voy a darle play a otra parte de este proyecto, así no se aburren del mismo proyecto. ¡Qué agradable sujeto! Para descargarlo e instalarlo tenemos que ir a la página del tema, tenemos que bajar un poco y buscar el link de descarga. Acá nos está preguntando si tenemos al menos una pantalla que tiene 1080 píxeles de definición. Si tenemos, hacemos clic en sí, y si no tenemos, hacemos clic en no, que nos baja una versión del tema un poco más compacta. Yo ya lo tengo descargado por acá al tema. Una vez que lo descargan, simplemente arrastran el archivo hacia Reaper y listo, ya lo pueden usar. Hacemos otro tema más. Este tema se llama Clearview y tiene un diseño que me parece súper interesante. Así es como se ve en la pantalla principal este tema. Puedo hacer un poco de zoom a las pistas o también puedo alejar un poco. Vean cómo cambia el diseño de las pistas. También podemos ver el mezclador, voy a hacer un poco más zoom, está muy bueno este diseño. También podemos ir al editor MIDI, así ven cómo se ve esta pantalla. Me encanta cómo se ve este piano roll y también el diseño de las notas está muy bueno, es en escala de grises y con un fondo bien oscuro. Y ahora veamos un poco en acción a este tema. Voy a darle play a otra parte del proyecto, así no se aburren de este proyecto. Veamos ahora cómo descargarlo e instalarlo. Para bajarlo podemos hacerlo desde la página de recursos de Reaper. Tenemos que ir al link del tema de Clearview y luego hacer clic en donde dice Download. Acá nos va a bajar un archivo .zip que tenemos que descomprimir. Hacemos clic derecho en este archivo y luego vamos a extraer todo. Por último, extraer, y ahora tenemos los archivos del tema. En estos archivos tenemos un archivo TXT que si lo abrimos podemos encontrar los pasos para instalarlo. Ven que acá dice instalación y tenemos varios pasos. El primer paso es ir al directorio de fuentes e instalar estas fuentes. Seleccionamos todos estos archivos, clic derecho y hacemos clic en instalar o instalar para todos los usuarios. Yo esto ya lo hice, así que me lo salteo. Para el segundo paso tenemos que copiar este archivo que dice .lua a una carpeta interna de Reaper.
tenemos que ir a donde está el archivo que dice themeadjuster.lua, clic derecho y copiar. Luego vamos a Reaper, vamos al menú que dice opciones, abrir las carpetas internas de Reaper y acá buscamos el directorio que dice scripts y el que dice cocos. Una vez acá hacemos clic derecho, pegar. Esto ya lo hice, así que me lo salteo. Luego de este paso tenemos que ir al tercer paso, que es copiar el archivo del tema a la carpeta de Reaper que dice Color Themes. Vamos a la carpeta que nos descomprimió el archivo .zip y buscamos el archivo que dice clearview.reapertheme. Seleccionamos este archivo, clic derecho, copiar y luego vamos a las carpetas internas de Reaper y buscamos en el directorio base el directorio que dice Color Themes. Hacemos clic acá y acá pegamos el archivo. Clic derecho, pegar. Esto ya lo hice, así que también me lo salteo. Por último, el tema nos pide activar o desactivar unas opciones en Reaper. Tenemos que ir al menú de opciones de Reaper, luego a preferencias y acá vamos al que dice ítems y tenemos que activar la opción que dice etiquetas sobre el ítem en vez de dentro y también activar la opción que dice excepto si el tamaño del ítem es menor que el de la etiqueta. Por último, desactivar la opción que dice etiquetas sobre fondo sólido. Y listo. Luego de hacer todos estos pasos, reinicien Reaper y vayan al menú de opciones, temas y por último seleccionan el tema que dice Clearview. Bueno, ¿qué les parecieron estos temas? En la descripción del video voy a dejarles los links para que puedan descargarlos. Y en los comentarios déjenme cuál les gustó más y también cuáles son sus favoritos. Si recién están empezando con Reaper, tal vez les puede interesar un video en donde vemos cómo usar Reaper desde cero. Se lo voy a dejar por acá al costado. Y también les voy a dejar mi lista de tutoriales sobre Reaper. Antes de irme, quiero agradecer a quienes están colaborando con el canal desde Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima.